Buenos días, mis amadas hermanas. Estamos aquí junto a la palabra del Señor para ver hoy lo que nos corresponde, que es el capítulo 6 de Gálatas. Estamos estudiando esta parte y esta es la parte final. Estamos terminando el libro de Gálatas. Y la palabra del Señor empieza de esta manera. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En el capítulo 5, como expuso Nubia, las obras de la carne y el fruto del espíritu, nos mostraba la forma nueva, ¿cierto?, que tenía el evangelio, ¿ya? Y aquí, al terminar ese capítulo 5, en el 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, él está mostrando una forma de vivir distinta dentro del Evangelio. Y aquí parte el capítulo 6 diciendo a los hermanos, llamándoles la atención, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En un solo versículo hay tanto. Mire, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, sorprendido, yo puse palabras como clave, sorprendido en alguna falta, sorprendido, o sea, podemos decir descubierto, desenmascarado, a alguien se le descubrió alguna falta. Si pensamos que era que los estaban atiborrando con cosas humanas, con seguridad que alguno había incurrido en alguna falta con respecto a esto, pero también podemos pensar que una falta es una caída, un contratiempo, ¿cierto? Un tropiezo. Si alguno fuere sorprendido, si han descubierto algo en algún hermano, alguna falta, dice que la palabra falta aquí es como que denota algo no tan grave, una falta, una debilidad o una ignorancia, ¿ya? Vosotros, dice, vosotros les dice a ellos, como ustedes se consideran tan espirituales, ¿ya? Porque ellos estaban vanagloriando, sobre todo los judaizantes, de que ellos sabían más, que se consideraban mucho más. Entonces les dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y cuando habla de restauración aquí, la palabra griega que denota es recomponer los huesos, o sea, restaurar, recomponer, restablecer. Les dice, hermanos, si ustedes de todas las cosas que yo les hablé, de todas las debilidades que tenemos, ahora si ustedes descubren que un hermano, cualquier hermano, está en alguna falta,
ustedes deben restaurarle, ya deben recomponer esto. Ustedes deben ser restauradores. Y dice cómo, dice con espíritu de mansedumbre. O sea, les dice, hermanos, cuando vayas a restaurar a una persona, tienes que restaurarla con amor, con mansedumbre. ¿Qué significa eso? Que tus pasiones están bajo control. O sea, no te vas a irritar, no te vas a retarlo, no, es con mansedumbre, con dulzura, como poniéndote en su lugar, porque dice así, considerándote a ti. O sea, ¿cómo te gustaría a ti que te trataran si tú cometes esa misma falta? Considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Ninguno de nosotros es infalible. Todos podemos fallar. Entonces, cuando vemos las faltas en los hermanos, debemos considerarnos también nosotros de que cómo nos gustaría que nos restauraran y nos levantaran, ¿ya? Lo importante es que la persona quiera ser restaurada. Y cuando la persona quiere ser restaurada, se ha humillado, nosotros debemos usar el espíritu de mansedumbre, ¿cierto? El fruto del espíritu en nosotros fluyendo para levantarlo, ¿cierto? Y después dice en el 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad. Cada uno de nosotros tiene su propia carga, por decirlo así, tiene su propio problema, su peso, su dificultad. Pero también no debiéramos fijarnos solamente en nosotros, sino que llevar sobre nuestra carga, llevar la carga del hermano. Nosotros hemos nacido para estar en comunión, para estar, para no solamente para mirarnos a nosotros mismos ni preocuparnos de nosotros mismos, sino también de los demás, de ayudar a los demás. Y dice, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar al prójimo como a ti mismo. Y esta ley es nueva, por eso dice, un mandamiento nuevo os doy. Y uno dice, pero ¿por qué dice un mandamiento nuevo os doy? Si en el Antiguo Testamento también dice que hay que amar al prójimo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando dice amar al prójimo, era amar a tu hermano, a un israelita, a un judío igual que tú. ¿Ya? Ese era el mandamiento. Sin embargo, en el Señor Jesucristo, el prójimo ahora es el israelita, es el samaritano, es el gentil, ¿ya? El que no conoce al Señor. ¿Ya? Entonces dice, cumple la ley de Cristo, ama a los demás, ¿ya dice? Y después dice alguna frase así, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, si tú te crees más de lo que eres, cuando ves a un hermano que ha caído y tú te consideras mejor que él, dice, si alguien se cree ser algo, no siendo nada. ¿Sabe por qué? Porque delante del Señor somos todos iguales. Y delante del Señor, ¿qué títulos podemos esbozar delante del Señor? Si todo lo que podemos decir y todo lo que podemos recibir y todo lo que tenemos es solamente por la gracia del Señor, ¿ya? Entonces dice, no tengan esa vanagloria, no se crean más que los demás, ¿ya? Y dice en el 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. En otras palabras nos dice, lo tuyo, examínate tú, qué es lo que estás viendo, lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien delante del Señor. Pon ahí en balanza, eso dice, ¿cierto?
Y solamente si tú ves tu obra, ahí tú puedes gloriarte de eso que has hecho delante del Señor. Sé que puedes gloriarte, ¿no? Porque todo es por gracia. Entonces, hermana, hay dos tipos de carga. Hay una carga en la que podemos ayudar a los demás. Cuando están, podemos decir, carga es algo pesado, algo que llevan, ¿cierto? Y una carga, hermana, entre dos se convierte en la mitad de la carga. Por eso que nos dice el Señor que debemos llevar también las cargas de los hermanos. Hay cargas que podemos llevar con ellos. A lo mejor algún dolor, alguna presión que tengan, ¿cierto? Algún defecto, eh, alguna enfermedad, ¿cierto? Pero hay otras cargas, hermana, otras cargas que deben ser llevadas en soledad. Por ejemplo, dice acá que tú te glorías si te quieres gloriar en algo, gloríate en algo que tú hayas hecho. No con respecto de los demás, no poniéndote más alto que los demás, sino que mirándote a ti mismo, tu medida, tu justa medida, como dice Romanos, ¿cierto? Y dice en el 5, porque cada uno llevará su propia carga. Esta es la otra carga, esta carga personal que se lleva en soledad. Hay cosas que se tienen que llevar en soledad, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un defecto físico que tenga alguien, lo tiene que llevar en soledad, lo tiene que sufrir él. Una enfermedad que tenga, la va a sufrir él. Podemos acompañarlo a lo mejor en ayudarlo en otro aspecto, pero solamente la persona sabe su carga que lleva, ¿cierto? Y dice en el 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí es un llamado a que si recibimos alguna instrucción, que seamos generosos al instruir, generoso al recibir de los demás también la enseñanza y generosos también al impartirla, ¿ya? No lo sabemos todo, estamos aprendiendo día a día, entonces dice, comparta la palabra, comparta la revelación que usted tiene, compártala con el que le enseña, ¿ya? Y en el 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley universal, hermana. Esta ley es universal, no es solamente para los creyentes. Lo que se siembra, se ciega, ¿ya? Si hemos sembrado cosas malas vamos a cosechar, porque es una ley universal para todo, para toda persona, ¿ya? Entonces dice, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La carne siempre va a traer algo malo, una consecuencia mala, un resultado malo, la carne. Ya, porque la carne siempre nos va a llevar a la muerte, al morir espiritualmente, nos va a socavar en esos aspectos, ¿no? Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Busca de las cosas del Señor, porque ahí vas a segar vida eterna, vas a segar esa vida abundante, generosa de Dios, la gracia de Dios que se manifiesta sobre nuestra vida. Y en el 9 nos anima, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. O sea, sigamos haciendo la voluntad del Señor, sigamos honrando al Padre en todo, sigamos viviendo en los principios del Señor. Esa es la vida que el Señor quiere para nosotros. Y dice en el 10, primero en el 9 dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayemos. De repente vienen tantas cosas a nuestra vida, pero no desmayemos. Que nada nos baje de estos principios, de esto que el Señor nos ha mostrado, ¿ya? Y dice el 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, ayudemos a los que podamos.
pero mayormente, o sea, céntrate en tus hermanos. Céntrate en tu núcleo, en tu familia, ya a los de mayormente a los de la familia de la fe, ¿ya? Entonces, vemos aquí que Pablo nos está diciendo desde el 1 que si alguien es sorprendido en alguna falta, hay que restaurarle y restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Considerándonos a nosotros mismos. Que sobrellevemos las cargas de los otros, que ayudemos a los demás. No es para estar solo, es para ayudar a los demás, ¿ya? Para cumplir así la ley de Cristo, de amarnos unos a otros, ¿ya? Que nos saquemos todo orgullo, porque no nos creamos, ¿cierto? Que somos mayores que otros, porque nos engañamos, ¿ya? Que sometamos a prueba nuestra obra, ¿ya? Delante del Señor. Yo creo que al ponerla delante del Señor vamos a quedar así de pequeños delante del Señor. Y si quieres gloriarte en algo, gloríate en la gracia del Señor Jesucristo. Dice, cada uno llevará su propia carga. Hay cargas que pueden ser compartidas y se convierten en media carga. Hay otras cargas que los hermanos van a tener que llevar solos, ¿cierto? Cada uno llevará su propia carga. Hay una ley universal, que es la ley de la siembra y de la cosecha, que es inevitable, que es así, lo que se siembra. Por eso que nos insta a sembrar en el Espíritu, para segar vida eterna, para segar vida abundante, a no desmayar, no nos cansemos. De repente el agobio, esta sociedad, de repente nos hace sentirnos cansados, pero no nos cansemos, sigamos adelante, la meta está cerca, el Señor ya está a las puertas, sigamos adelante, no desmayemos y mientras tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y luego el apóstol nos habla desde el 11 al 18 hasta el final. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la causa de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo aquí, para enfatizarle a los hermanos, le dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Hermano, lo estoy escribiendo de mi propia mano, no me lo está escribiendo el secretario, lo estoy escribiendo yo, para que se fijen que soy yo el que les dice, el que quiero que pongan atención en esto. Todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren cosas humanas, que quieren agradarse a sí mismos, esto los obligan a ustedes a que se circunciden, para que no tengan que padecer por la cruz de Cristo. ¿Ya? Porque ni aun ellos mismos que están circuncidados no guardan la ley, porque la ley no se puede guardar completa, ¿cierto? Pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse, para decir, oh, ven, nosotros tenemos muchos discípulos, sí, todos nuestros discípulos están circuncidados, eso era lo que le quiere decir. Entonces Pablo le dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, en eso me gloriaré, en la cruz, en esa cruz que era algo malo, algo horrible. Dice lo malo
¿cómo dice la palabra? Tiene una palabra, dice, lo necio, escogió Dios para lo que es locura. Eso escogió el Señor para darnos salvación. Y esa es la cruz, hermana. Porque en el mundo, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí. El mundo me es crucificado a mí. Y yo al mundo. O sea, yo estoy crucificado, pero también el mundo para mí está crucificado. Porque en Cristo Jesús, y esto es importante, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que vale en Cristo es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Eso es lo importante, una nueva creación. Y a todos les dice, los que anden conforme a esta regla, conforme a este principio del nuevo nacimiento, una nueva criatura, todo lo viejo pasó, somos hechos nuevos, conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, a los que andan así, con esta regla, con este principio de Dios y al Israel de Dios. Y aquí el apóstol les dice, de aquí en adelante, yo ya les hablé, yo ya les expuse todo lo que tenía que exponerles. Hermanos, ya les dije el valor de la cruz de Cristo, el valor del Evangelio, que no hay otro. Entonces el apóstol termina diciéndoles, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Nadie me moleste más con esto, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y Pablo tenía las marcas de todo lo que le había tocado padecer por Cristo y que no tenía miedo de seguirlo padeciendo hasta el final, ¿ya? Él mostraba sus marcas. De ahora en adelante ya no iba a discutir, iba a mostrar las marcas que habían en su cuerpo, lo que él había padecido por el Señor Jesús. Tengo las marcas del Señor Jesús en mí. Y nosotros, hermanos, también tenemos las marcas. A lo mejor no físicamente, pero tenemos las marcas de haber salido de una vida ajena a Dios y ahora estar cerca del Señor. Así que, hermanas amadas, debemos gloriarnos en eso, en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo, y que ninguna filosofía, ni alguna filosofía nueva, alguna nueva teoría que salga, alguna cosa que se muestre, no, es la cruz de Cristo, el Cristo crucificado. Ese es el todo del Evangelio, la redención a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, que nos redimió, que nos justificó y que nos llevará a estar con Él allí en su presencia. Y termina el apóstol diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia, porque todo es por gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén, hermana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una de ustedes. Amén.